Realmente estamos viviendo tiempos muy, muy desafiantes en el mundo entero. Mucha gente está conociendo lo que es el dolor y el sufrimiento. Y aún más, gente que ya estaba sufriendo, está llegando más sufrimiento. Gente que ya tenía una situación compleja en su vida, por esta situación desafiante que ha llegado a la vida, se ha complicado más y el sufrimiento se está agudizando en la vida de algunas personas. Así que hay dos reacciones que generalmente nosotros tenemos cuando experimentamos el sufrimiento. Una es, nos acercamos a Dios, ponemos nuestra confianza en Dios, y la otra es, nos alejamos de Dios. Y empezamos a cuestionar a Dios de lo que está ocurriendo en nuestra vida. La pregunta que quiero compartir con ustedes es, ¿puedo experimentar el amor de Dios en medio del sufrimiento? ¿Puedo realmente experimentar el amor de Dios cuando estoy pasando algo complejo, difícil en mi vida? Mucha gente piensa que el amor y el sufrimiento no pueden ir juntos, no van de la mano. Por eso, cuando el sufrimiento llega a la vida de las personas, piensan, Dios no me ama, porque en su mente el sufrimiento y el amor no pueden ir juntos. Nos volvemos a preguntar, ¿realmente puedo experimentar el amor de Dios en medio de dolor, en medio de sufrimiento? Deja una puerta abierta, por favor. Gracias. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que sufrió profundamente. Estoy hablando de Job. Su historia se encuentra registrada en la Biblia, en el libro más antiguo. No es Génesis, como algunos creen, es el libro de Job. Y ahí se va a narrar una historia muy fuerte de lo que ocurrió en la vida de una persona, y el dolor y el sufrimiento y la manifestación de Dios en medio de ese dolor y sufrimiento. Ahora es interesante porque cuando tú lees el libro de Job, es un libro que está hecho en poesía. Y generalmente está hecho en poesía. Algunos estudiosos dicen que está hecho en poesía porque la poesía es una forma como llegas a tu alma, cómo llegar a tus emociones, cómo llegar al dolor que tú experimentas. Así que Dios desea y anhela llegar a lo profundo del corazón del ser humano. Y Dios obró en la vida de este hombre, Job, y de ahí nosotros vamos a tener lecciones importantes para nuestra vida. La primera pregunta, ¿quién fue Job? Job capítulo 1, versículo 1 dice, en la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Mira cómo se describe a Job. Un hombre recto, intachable, temía a Dios y vivía apartado del mal. ¡Guau! ¿Qué tal descripción se estaba haciendo de este hombre? Un hombre que conocía a Dios, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que amaba a Dios. Es la descripción que hay acá. Un hombre que se apartaba del mal. Es una descripción increíble que se está haciendo de este hombre Job. Si alguien tuviera que describirte a ti o a mí, ¿nos describirían así? No creo, ¿no? Es una descripción bastante llamativa de cómo fue la vida de Job. Realmente era un hombre que caminaba con Dios. Y vamos a ver ahora su familia. En los versículos 2 y del 4 al 5 nos narra un poco su familia. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. En total, 10 hijos. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas.
e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaban. Muy de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado, maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. No solamente acá hay una descripción de quién era Job, sino acá se está describiendo la familia de Job, los hijos de Job. En primer lugar, se nos dice que tenía una familia numerosa. 10 hijos es una familia numerosa. Parece que era latino, ¿no? Porque los latinos tienen familia numerosa. Y los que tienen familia numerosa saben algo. Criar a hijos, a muchos hijos, pues demanda gran esfuerzo y gran trabajo. Si algunos de nosotros que tenemos 2 hijos nos volvemos locos, yo me pregunto cómo lo hicieron con 10, con 7, con 15. Job tenía 10, 7 hombres y 3 mujeres. Pero mira lo que ocurría en la vida de esta familia. Ellos tenían una relación unida. Ellos compartían reuniones familiares. Les gustaba estar juntos. Job había logrado tener una familia que era unida y compartían comida. La comida en esa cultura era señal de intimidad, de una relación muy cercana. Era la familia de Job, una familia cercana, y les gustaba comer como los latinos nos gusta comer. Pero algo más, quiero que te des cuenta. Job se aseguraba de que sus hijos se purificaban. Muy de mañana ofrecía holocaustos por cada uno. Job no solamente era padre de sus hijos, no solamente era un hombre que amaba a Dios, no solamente era un hombre que velaba por la unidad familiar, sino era el padre espiritual de sus hijos. Velaba por la espiritualidad de la familia. Mira toda la descripción que estamos encontrando en este hombre llamado Job. Realmente alguien con características impresionantes. Miremos ahora el versículo 3 para ver algo más de quién era Job. Job 1, versículo 3. Pasa al siguiente, por favor. Y dice, era dueño, mira esa palabra, dueño. ¿De qué? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y servidumbre numerosa. Claro, tú lo lees así y en nuestra cultura decimos, tenía animalitos. Era millonario, era una persona muy próspera. Y entre todos los habitantes del oriente, ¿qué dice? Era el personaje de mayor renombre, que era una persona que había prosperado grandemente. Dios lo había bendecido, él estaba disfrutando por muchos años de su comunión con Dios, de su relación con su familia, de cuidar la vida espiritual de su familia, y Dios lo había prosperado y estaba gozando de eso hasta que vino acontecimientos a la vida de Job. Desde el versículo 13 hasta el versículo 19 cuentan acontecimientos que van a ocurrir no en un año, no en 5 años, no en una semana, sino en un solo día. Dice que llega hacia Job uno de sus empleados y le dice que han matado a los empleados que trabajaban cuidando sus bueyes y sus asnos. Luego llega inmediatamente otro empleado y le dice, un rayo mató a las ovejas y a los que trabajaban con las ovejas. Todo eso ha quedado dañado tremendamente y los has perdido. Inmediatamente llegó otra persona, otro empleado, y le dice, han matado a la gente que trabajaba con tus camellos y se han llevado todos los animales. Y llegó otra persona más y le dice, tus hijos estaban reunidos en la casa y la casa se derrumbó y todos tus hijos murieron. Job experimentó un profundo dolor, un profundo sufrimiento en un solo día.
De muchas maneras llegó el dolor a su vida, pero obviamente la noticia final fue la estocada final de dolor en la vida de Job. ¿Cómo reaccionaría ante el sufrimiento que estaba experimentando? Miremos el versículo 20 y el versículo 22. Y dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Qué tremenda reacción que Job está teniendo. En primer lugar, Job expresa su profundo dolor. Cuando se dice se rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza, era la forma en la cultura de esa época de expresar profundo dolor. Job no está ocultando su dolor. Job lo está reconociendo. No cuando buscas a Dios y crees en Dios, vas a pretender que no hay dolor y sufrimiento cuando ocurre realmente sufrimiento y dolor en tu vida. Job lo reconocía, pero en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, Job reconoce y acepta los designios de Dios sin entender y sin comprender probablemente lo que está ocurriendo a su vida. Y él toma una decisión clave, y él decide adorar al Señor en el dolor. Job decidió adorar en el dolor. Ya te he dicho, hay formas como reaccionamos al sufrimiento y al dolor. Y la primera reacción que él tuvo cuando enfrentó el dolor y el sufrimiento es postrarse, caerse de rodillas en humildad, en reconocer que él no tiene control de sus circunstancias y reconocer que Dios está presente. Y lo adoró a Dios en medio de su sufrimiento. He visto gente cerca de mí sufrir. He visto a alguien muy cerca de mí decir, Dios dio, Dios quitó. Reaccionar en medio del dolor con adoración a Dios. Sería bonito que terminemos ahí la historia y digamos amén y nos vayamos cada uno a casa. Pero ahí no terminó la historia. Por eso son 42 capítulos en el libro de Job. El dolor en la vida de Job no terminó en ese día. Ya era suficiente, ¿no? Cualquiera de nosotros diríamos que sí. Pero vinieron más sucesos de dolor a la vida de Job. Vino una enfermedad que golpeó su cuerpo y ahora experimentaba un dolor horroroso de manera física. Y Job probablemente se preguntaría, ¿más dolor? Y es como a veces uno está de sufrimiento y termina uno y entra otro. Y algo así Job estaba experimentando. Y en ese momento que Job está experimentando más dolor, vamos a ver cómo ahora Job empieza a cambiar de reacción. Job capítulo 16, versículo 12 al 13 dice, Él me sacudió. Está hablando de Dios. Y quiero que notes cómo está hablando ahora. Y está diciendo, Dios me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Me está lanzando otra y otra vez sufrimiento. Me rodeaban sus flechas. Parte mis riñones sin compasión y derrama por tierra mi hiel.
Job ahora está cuestionando a Dios y está acusando a Dios de que Él es el causante de su sufrimiento. Está acusando a Dios que Él es el que le ha traído todo ese dolor y terrible sufrimiento que Él está experimentando. Tú, Dios, ya no es el Dios que está adorando en medio de su dolor. Ahora lo está trayendo al banquillo de los acusados y le está diciendo a Dios: tú eres el culpable de lo que me está ocurriendo. Tú eres el que estás causando lo que estoy viviendo. Completamente diferente. Job se sintió traicionado por Dios. Un hombre que caminaba con Dios debe haber tenido confusiones terribles en su cabeza. Pero ¿sabes? Job no murió. Job pasó todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios espera que tú traigas tus cuestionamientos, tus dudas, tus gritos y hasta tus acusaciones contra Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros acusamos a Dios, nosotros realmente estamos revelando algo, que hay profundo dolor en nuestro corazón. Y eso era lo que Job estaba pasando. En esa acusación contra Dios se estaba revelando el profundo dolor que Job estaba experimentando. Y sabes, Dios quiere tratar tu dolor. Dios quería sanar lo que estaba ocurriendo en lo íntimo, en lo profundo del corazón de Job. Hay una frase que encontré y dice: las protestas de Job son el estallido ardiente de alguien atrapado en un río embravecido de dolor y tristeza. Por eso Job estaba así. Estaba embravecido en medio de un momento difícil, protestando contra Dios. Un hombre que amaba a Dios. Recuerdo cómo una mujer se sentaba en la parte final de la iglesia en la que yo pastoreaba hace años atrás. Y su rostro era un rostro serio. Yo diría que su rostro era un rostro de enojo. Y cada domingo se sentaba siempre atrás. Y yo cuando salía al frente y saludaba y predicaba, siempre su rostro era de enojo. Tenía ese reto cada domingo de predicar. Hasta que un día ella abrió su corazón a Dios y aceptó a Jesús como Señor de su vida. Y desde ese día, ella se seguía sentando atrás, pero su rostro cambió. Y un día tuvimos la oportunidad de conversar y ese día abrió su corazón y me compartió cuál era el dolor y el sufrimiento que ella estaba cargando por muchos años. Y cuando me lo dijo, comprendí el dolor y la amargura que había en su corazón y que lo había cargado por muchos años hasta que se lo entregó a Dios y pudo experimentar la libertad. ¿Sabes? A Dios no le molesta que tú le lleves tus acusaciones, tus gritos. Dios quiere tratar con tu corazón, con el profundo de tu corazón. Mira lo que dice Job 33, versículo 13 al 14. Y está hablando ahí Eliú a Job. Él ya había conversado con sus 3 amigos, pero luego aparece un cuarto personaje llamado Eliú, que no se sabe mucho de él, y él le dice a Job: ¿por qué le echas en cara, hablando de Dios, por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Quiere decir que Job tenía preguntas. Job había puesto en el banquillo a Dios a exigirle preguntas.
respuestas a sus preguntas. Y muchos que experimentamos el sufrimiento y el dolor, tenemos preguntas. Y una de las preguntas que siempre empieza es con ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando hacemos ese tipo de preguntas, nos vamos a terminar frustrando porque no hay respuestas. Dios no tiene la obligación de responderte lo que está ocurriendo en el plan divino. No puedes poner a Dios en el banquillo y decirle que Él te rinda cuentas de lo que está ocurriendo en el mundo. Y Job estaba acusando a Dios y haciéndole las preguntas incorrectas. Y yo he conversado con gente que sufre y me han dicho, ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué tuve que sufrir así? ¿Por qué? Y yo no tengo las respuestas. Y quizá en la tierra no vamos a tener las respuestas de nuestro sufrimiento, de tu sufrimiento. Dios quiere tratar contigo en otra manera. Mira lo que sigue diciendo. No, el versículo anterior. Dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. ¿Qué le dice Eliú a Job? La pregunta que le estás haciendo, que lo estás cuestionando a Dios, no hay respuesta. No puedes tratar a Dios así. Pero Dios sí está interesado en hablarte. Y no una vez, sino una y otra vez. Dios está interesado cuando estás atravesando dolor y sufrimiento a hablar contigo. Pero la pregunta es no por qué, sino Dios, ¿qué me quieres enseñar en medio de lo que estoy viviendo? Dios, ¿qué quieres que yo entienda en este dolor y en este sufrimiento que está ocurriendo en mi vida? Y muchos de nosotros, cuando llega el dolor a nuestra vida, no escuchamos. No escuchamos a Dios. Solo queremos el por qué. Y no permitimos que Dios trate con lo profundo de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. No pierdas lo que Dios quiere hablarte y decirte y tocar tu corazón. Dios te está hablando. Yo no sé el dolor en el que te encuentras, pero sí sé que Dios te está hablando. Mira lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Hay cosas que no vamos a saber. Hay cosas que no hay respuesta aquí en la tierra. Pero lo revelado, lo que Dios sí te quiere hablar, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no hay respuesta, pero eso no significa que Dios no te quiere hablar. Dios quiere hablarte en medio del dolor que estás pasando y experimentamos. La historia de Job es larga. El sufrimiento es un tema muy complejo. Pero ¿cómo finalmente termina Job? Empezó adorando a Dios. Terminó cuestionando a Dios y acusando a Dios de su sufrimiento. Cuando Eliú lo confronta, cuando Dios lo confronta a Job, ¿cómo Job termina? Job capítulo 42, versículo 1 al 2 dice, Job respondió entonces al Señor. Ahora le habla Job a Dios. Vamos a ver ahora cómo le habla Job a Dios. Y le dice, yo sé bien que tú lo puedes todo. Quiero que notes cómo está cambiando en la forma que Job está hablando con Dios.
Ahora está reconociendo a un Dios poderoso. En medio de sufrimiento, en medio de su dolor, está diciendo, tú lo puedes todo. Está regresando a adorar a Dios. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Job reconoce la grandeza de Dios. Al reconocer la grandeza de Dios, Job vuelve a su primera reacción frente al dolor y el sufrimiento. Job decidió adorar en el dolor. Job tomó una decisión. Voy a adorar a Dios. Voy a reconocer que tengo un Dios poderoso, aunque no entienda lo que estoy pasando. Creo que en medio de la adoración que Job estaba dándole a Dios, personalmente creo que Dios estaba ministrando su corazón, sanando su dolor, sanando sus heridas. Job capítulo 42, versículo 3. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Y ahora viene lo que dice Job. Reconozco, ¿qué va a reconocer Job ahora? Ya reconoció la grandeza de Dios. ¿Y ahora qué va a reconocer? Quiero que notes. He hablado de cosas que no alcanzo a comprender. He hablado de cosas que están más allá. Yo soy un hombre finito, limitado, y no voy a comprender los misterios de la vida. De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job entiende que cuestionar a Dios no es el camino. Deja de cuestionar a Dios, deja de acusar a Dios y empieza a reconocer a Dios en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, para volverlo a poner en el lugar correcto, no en el banquillo de los acusados, sino en el lugar de la adoración. Yo soy un hombre finito que no entiendo las cosas que ocurren y te pongo a ti en el lugar que mereces, que es ser adorado. Job capítulo 42, versículos 5 al 6. Dice así: de oídas había oído hablar de ti. Job está hablando con Dios. Job dice, de oídas había oído hablar de ti, Dios. Pero ahora que estoy sufriendo, ahora que estoy viviendo esto, te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay un cambio radical en Job. Y quiero que notes algo. Job capítulo 1, versículo 1, describe a Job que amaba a Dios, que caminaba con Dios. Pero ahora Job dice, de oídas había oído hablar de ti. Pero ahora te veo con mis ojos. ¿Cómo descubrió eso Job? En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, él adoró a Dios. Él se rindió a Dios. Y fue allí donde él pudo tener una comunión más íntima y más estrecha con Dios. Cuando tú y yo pasamos dolor y sufrimiento, si reaccionamos cuestionando a Dios, nos alejamos de Él y terminamos frustrados. Si reaccionamos adorando a Dios, confiando en Dios, nos acercamos a Dios en medio de nuestras lágrimas, en medio del sufrimiento.
vas a experimentar. Veo a Dios. Veo con mis ojos. Está sintiendo la presencia de Dios cerca de él en medio de su sufrimiento. Me retracto de lo que he dicho, me arrepiento completamente. Job decidió adorar a Dios en medio de su sufrimiento. Hay un cambio radical. Dice, ya no voy a ir por el camino equivocado de cuestionarte y de ponerte en el banquillo de que me rindas cuentas. Te voy a poner en el trono que tú siempre estás y te voy a adorar en medio de mi dolor y mi sufrimiento. Y fue allí donde Job tuvo y encontró a un Dios más cercano a él, y un Dios que lo amaba, y un Dios que estaba ministrando su alma y su corazón. ¿Sabes? Job decidió adorar a Dios. Y quiero invitarte en esta mañana a que decidas adorar a Dios en el dolor. Decide adorar a Dios en medio del dolor. Un joven tenía a su mamá muy enferma, una mamá que ama a Dios, que sirve a Dios, y el joven estaba sufriendo de ver a su mamá enferma en el hospital. Pero ella le dijo algo a su hijo que quiero compartir contigo, y le dijo lo siguiente: pensé que conocía a Dios y solo a través de esta enfermedad, de este dolor, mi Dios se ha manifestado y ahora sí le conozco. Y ahora sí le conozco. Esta mamá aprendió a adorar a Dios en medio del dolor y el sufrimiento que estaba experimentando. ¿Sabes? El primer camino para poder ser un adorador de Dios es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Solo cuando reconocemos a Jesús como el Salvador de mi vida personal, yo me convierto en un adorador de Dios. Puedes venir a la iglesia, puedes escuchar los mensajes, puedes estar conectado en casa, pero si no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, aún no eres un adorador de Dios, aún no eres un hijo de Dios. Necesitas reconocer a Jesús como el Salvador de tu vida. Así que hoy te invito a que des este paso importante que marcará tu destino eterno hoy día. Ahí en el lugar que estás, te invito a inclinar tu rostro en señal de reverencia a Dios y cerrar tus ojos. Y si tú estás aquí y aún no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, hoy es el día para que reconozcas a Jesús como el Salvador de tu vida. Hoy es el día para que lo invites a tu corazón. Ahí en el lugar que estás, si nunca has hecho esto, hoy Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hazlo hoy. No dejes que el enemigo te confunda y te ponga en mente, lo haré más adelante. Hazlo hoy. Hoy toma este paso. Invita a Jesús a que sea el Salvador y el Señor de tu vida. Ahí en el lugar que estás, dile a Jesús: Jesús, ven a mi vida, porque hoy te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy quiero recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho este paso hoy, quiero pedirte que no te vayas sin conversar conmigo o con alguno de los
líderes de nuestra iglesia que queremos darte algunas palabras de orientación. Si has dado ese paso mirándonos por online, escríbenos para poder darte algunos pasos de orientación. Ahora, yo quiero retarles a algo. Qué bonito es adorar a Dios. Hoy día hemos disfrutado de la alabanza, ¿no? Es con alegría, con gozo. Pero es bueno adorar a Dios cada día de nuestra vida. Cada día que Dios te regala es una oportunidad para que tú y yo cultivemos adorar a Dios. Y para que cuando el día que llegue el sufrimiento y el dolor en nuestra vida, sigamos adorando a Dios. Derramando tu dolor en Dios, el único que puede sanar tus heridas y tu dolor. ¿Sabes? Quiero animarte a que cada día tomes un tiempo para adorar a Dios. Tomes un tiempo para cantarle alabanzas. Tomes un tiempo para leer su palabra. Hazlo cada día de manera intencional. Pero yo estoy convencido de algo. Dios no ha levantado nuestra iglesia solo para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Dios ha levantado una iglesia para bendecir un mundo que sufre. Un mundo que está atravesando dolor y sufrimiento. ¿Y cómo podemos hacerlo? Acercándonos a la gente que sufre y diciéndoles con honestidad que nosotros también sufrimos. Y diciéndoles cómo Dios te sostuvo en el sufrimiento. Cómo Dios sanó tu dolor, tus lágrimas, te sostuvo en sus brazos, porque Él es la roca de nuestra vida. Hablar con la gente de forma genuina y honesta, no como cristianos que nunca nos pasa nada, sino como cristianos que vivimos en un mundo donde todos sufrimos, donde todos vamos a enfrentar momentos difíciles y duros, como el que experimentó Job. Es hora de que la iglesia mire a su alrededor, mire a los que sufren. Alrededor de ti hay gente que sufre, hay gente que está pasando momentos muy duros y muy fuertes. Tú estás ahí como un hijo de Dios para traer el mensaje de la gracia de Dios al corazón de la gente que sufre. No solo estamos para recibir las bendiciones de Dios, estamos para compartir lo que Dios hace en nosotros con la gente que sufre. Así que invito a ustedes, iglesia, a mí, a que vayamos al mundo que sufre y estemos atentos al dolor de la gente y abramos nuestro corazón a ellos y les digamos cómo Dios nos sostuvo en el dolor, cómo Dios nos sanó y cómo Dios se manifestó en medio del dolor. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que estás, te invito a cerrar los ojos y buscar a Dios con todo tu corazón. Yo no sé si estás pasando por algún dolor, por algún sufrimiento, pero Dios lo sabe. Pero como pastor de tu iglesia, de esta iglesia, quisiera orar por ti. Quisiera pedir a Dios que obre en tu dolor y en tu sufrimiento. Si hay alguien que necesita de eso, por favor, levanta tu mano que quiero orar por ti. Dios te bendiga acá adelante. Dios te bendiga en el medio. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá al fondo. Dios te bendiga al fondo. Dios te bendiga. Oremos.
Dios, gracias por tu palabra. Gracias por darnos luz en este mundo. Gracias por el mensaje que tenías preparado para nosotros el día de hoy. Y hoy, Santo Dios, varios han levantado su mano expresando que están pasando por momentos de sufrimiento y de dolor en su vida. Y oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos experimentando dolor y sufrimiento te adoremos en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. No te pongamos en el banquillo de los acusados pidiéndote cuentas de lo que nos pasa, sino reconozcamos que tú estás en el trono y mereces la adoración, la honra y la gloria, porque eres el Dios que sostiene nuestra vida, eres la roca que nos fortaleces. Sana corazones, habla a nuestras vidas, ministra en lo profundo de nuestro ser y que podamos llevar a la gente que sufre alrededor de nosotros el mensaje de esperanza que hay en ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres la razón de nuestra vida aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. En medio del sufrimiento, tú nos amas. Tú manifiestas tu compasión y tu bondad. Pedimos que obres en todos los que están sufriendo. Sanes a los enfermos. Levantes a los caídos. Gracias, Señor. En ti confiamos. En ti creemos. En el nombre de Jesús. Amén.